antes de que existiera la pirámide negra, antes de que los antiguos espíritus del mal tuvieran un nombre, antes de que el tercer planeta temblara ante una sola voz, hubo un hombre sin nombre, sin historia, sin libertad, y ese hombre eligió el poder sobre todo lo demás, incluyendo su propia humanidad. Esta es la historia que los Thundercats nunca supieron, la historia que los espíritus del mal borraron de todos los registros, la historia de lo que Mumm-Ra fue antes de convertirse en el monstruo inmortal que conoces. Bienvenido al origen de Mumm-Ra, la historia del hombre que lo sacrificó todo para no arrodillarse nunca más, y terminó arrodillándose para siempre. En el año 3000 antes de nuestra era, existía una civilización que se creía eterna, pirámides que tocaban el cielo, templos que desafiaban al tiempo, un imperio tan poderoso que sus reyes se llamaban a sí mismos dioses. Pero debajo de toda esa gloria había esclavos, cientos de miles de hombres y mujeres que cargaban cada piedra, excavaban cada tumba, construían cada monumento, y no recibían ni siquiera el privilegio de tener un nombre propio. En ese mundo existía un niño que la historia casi no recordó. Sus padres habían nacido esclavos, sus abuelos también, y sus hijos, si algún día los tenía, serían esclavos de la misma manera. Así funcionaba ese mundo. Así había funcionado siempre. Los supervisores lo llamaban Wa, solo Wa, no porque ese fuera su nombre verdadero, sino porque era más corto y fácil de gritar cuando lo necesitaban. Wa, levántate. Wa, trabaja. Wa, calla. Desde pequeño, Wa hizo algo que ningún esclavo en su posición debería haber hecho jamás. Aprendió a leer. No fue intencional al principio. Observaba a los escribas del palacio trazar los jeroglíficos en las paredes. Memorizaba los símbolos en silencio. Los dibujaba en la arena con un dedo. De noche cuando nadie lo veía. Porque si alguien lo hubiera descubierto, la muerte hubiera sido el castigo menor. Para un esclavo, saber leer era un crimen contra el orden divino. Era atreverse a tocar algo que los dioses habían reservado para los elegidos. Pero Wa no podía parar. Había algo en esos símbolos, algo que le decía que el mundo era más grande de lo que le habían permitido ver. Así pasaron los años. El niño se convirtió en joven. El joven aprendió no solo a leer, sino a entender los textos más antiguos, los que hablaban de poderes anteriores al mismo Egipto, los que nombraban a seres que existían antes que los dioses, textos que los propios sacerdotes consideraban demasiado peligrosos para pronunciar en voz alta. Un día, mientras movía escombros en una excavación al pie de las pirámides, la mano de Wa golpeó algo diferente, una piedra que resonó al ser tocada, no como las demás. Este sonido venía de adentro, de algo hueco, de algo que llevaba siglos esperando ser encontrado. Lo que encontró al otro lado de esa piedra cambió el destino de un planeta entero. Lo que encontró al otro lado de esa piedra cambió el destino de un planeta entero. Wa pasó toda la noche en esa cámara. No durmió, no comió. Leyó cada símbolo en las paredes con las manos temblorosas. Lo que decían esos textos cambiaría todo lo que él creía saber sobre el mundo. Los antiguos espíritus del mal no eran los dioses del gran río, no eran los dioses de luz que los sacerdotes proclamaban cada amanecer. Eran algo anterior, algo que habitaba el universo antes de que cualquier civilización existiera. Entidades de poder absoluto que observaban el mundo desde un plano de existencia donde el tiempo no tenía significado. 4 voluntades capaces de doblar la realidad a su antojo, y según lo que Wa estaba leyendo, podían ser invocados, no con oraciones, no con sacrificios, sino con las 4 runas, las mismas que estaban grabadas en esas paredes. Wa salió de la cámara antes del amanecer, cubrió la entrada con la piedra original, volvió a su lugar entre los esclavos y sonrió por primera vez en su vida, porque ahora entendía algo que ningún esclavo había entendido antes. El poder no estaba en las pirámides sagradas, no estaba en los ejércitos del Señor Supremo, no estaba en los dioses que los sacerdotes pregonaban cada mañana. El poder verdadero estaba escondido, esperando, a disposición de cualquiera que supiera cómo pedirlo. Pero Wa también entendía algo más. Un esclavo que invocara ese poder no llegaría lejos. Para llegar al nivel donde nadie pudiera tocarlo nunca más, necesitaba algo primero. Necesitaba acercarse al Señor Supremo. Lo que siguió durante los próximos años fue algo que nadie en la corte del imperio hubiera creído posible. Un esclavo ascendiendo por el sistema, no por suerte, no por favoritismo, sino por algo mucho más peligroso: inteligencia aplicada con paciencia. Wa comenzó a demostrar habilidades que ningún otro en su posición tenía. Organizaba los trabajos mejor que los supervisores, resolvía problemas de construcción que hacían sudar a los ingenieros del palacio, y lo hacía en silencio, sin reclamar crédito, sin llamar atención.
corrupción, dejando que otros tomaran el mérito, acumulando deuda social sin que nadie se diera cuenta. El señor supremo del imperio en ese momento era un hombre llamado Kamen, un gobernante justo según los estándares de su tiempo, lo cual significaba que era brutal solo cuando lo consideraba necesario. Uno de sus asesores llamó su atención sobre este esclavo inusual, y Kamen, intrigado, lo mandó llamar. La primera vez que Wa entró al palacio real, lo hizo de rodillas, con los ojos en el suelo, con la expresión perfecta de humildad absoluta. Por dentro, estaba estudiando cada rincón, cada guardia, cada entrada y salida, cada debilidad. El señor supremo le hizo 3 preguntas. La primera, ¿por qué eres diferente a los demás? Wa respondió, porque he aprendido que servir bien es la única forma de sobrevivir. La segunda, ¿qué quieres a cambio de tu lealtad? Wa respondió, solo la oportunidad de servirte mejor cada día. La tercera, la más importante, la que nadie esperaba. ¿Sabes leer? Hubo un silencio en el salón del trono que duró lo que pareció una eternidad, porque esa era la pregunta trampa. Decir que sí era admitir un crimen. Decir que no era mentirle directamente al Señor. ¿Qué quieres a cambio de tu lealtad? Wa respondió, solo la oportunidad de servirte mejor cada día. La tercera, la más importante, la que nadie esperaba. ¿Sabes leer? Hubo un silencio en el salón del trono que duró lo que pareció una eternidad, porque esa era la pregunta trampa. Decir que sí era admitir un crimen. Decir que no era mentirle directamente al Señor Supremo, lo cual también era un crimen. Wa levantó la vista del suelo por primera vez y respondió, he aprendido lo que necesito saber para ser útil a quien me necesite. Kamen sonrió, no porque la respuesta fuera honesta, sino porque reconoció en ese momento a alguien tan calculador como él. Y los hombres poderosos siempre prefieren tener cerca a los calculadores, porque los entienden, porque los pueden usar. Lo que Kamen no podía saber entonces era que el cálculo de Wa era infinitamente más profundo que el suyo. Durante 20 años, Wahang Sud sirvió al señor supremo Kamen. Ese fue el nombre que le dieron al elevar su rango. Ya no solo Wahang Sud, el que vive para servir. Una ironía que solo él conocía en toda su profundidad. Se convirtió en el asesor más cercano del señor supremo, el hombre al que Kamen consultaba antes de tomar cualquier decisión importante. Guerras, alianzas, construcciones, impuestos. Nada se decidía sin que Wahang Sud diera su opinión, pero durante esos 20 años, algo más estaba ocurriendo. De noche, cuando el palacio dormía, Wahang Sud regresaba a la cámara oculta al pie de las pirámides sagradas y estudiaba. Aprendió los rituales, memorizó cada símbolo, entendió el precio exacto que los antiguos espíritus del mal cobrarían por su poder, y noche tras noche tomó la misma decisión, que valía la pena pagarlo. Porque esta es la pregunta que los registros nunca respondieron claramente, pero que la lógica de su vida responde perfectamente. Wahang Sud había subido más alto que cualquier esclavo en la historia del imperio, pero todos a su alrededor lo sabían. El origen no se olvida en una sociedad de castas. Los sacerdotes lo miraban con desprecio disimulado. Los generales lo toleraban solo porque el señor supremo lo quería cerca. Los nobles sonreían en su cara y conspiraban en su espalda. Y Wahang Sud lo veía todo, cada mirada condescendiente, cada comentario velado, cada recordatorio de que por mucho que ascendiera, seguía siendo el esclavo que aprendió a leer en la arena. Y más allá de su propia historia, había algo que lo destruía por dentro con más fuerza que el desprecio ajeno. Su madre todavía era esclava. Eso es lo que los textos nunca mencionan. Mientras Wahang Sud cenaba con el señor supremo y aconsejaba sobre el destino de imperios, su madre seguía cargando piedras bajo el sol. Él había pedido su libertad una vez. Kamen lo había considerado. Y luego había dicho que no, porque liberar a la madre del asesor principal enviaría un mensaje equivocado, porque los demás esclavos empezarían a creer que el trabajo duro traía libertad, y eso era peligroso para el orden. Esa noche, Wahang Sud regresó a la cámara oculta al pie de las pirámides sagradas y tomó la decisión que llevaría 20 años de preparación al punto de no retorno. Antiguos espíritus del mal, transforma este cuerpo en el inmortal que